Hola amigos, buenos días. Parece que hoy se va a terminar el foro de Davos. Y bueno, se han dicho muchas tonterías, mucho espectáculo. Y lo más destacado ha sido el discurso de Javier Milei advirtiendo de los peligros a la deriva hacia donde va Occidente en lo del colectivismo, el socialismo, el control, el la falta de libertad, o sea, Europa, Occidente, la Agenda 2030, que Agenda 2030 el socialismo va hacia una deriva muy peligrosa. Por ejemplo, se habló de que ya el mes que viene, con la excusa eso de los contenidos inapropiados o contenidos sensibles, desde la Unión Europea se está instando a las plataformas, por ejemplo, a Google, a Yahoo, a Facebook, a Instagram, que pongan límites a esto que llaman contenido inapropiado o contenido sensible. Es decir, que se apliquen a la censura. Es decir, que a partir del mes que viene, bajo unas premisas que de momento son ambiguas, pues no se sabe qué es lo que van a censurar, pero ya se adivina que van a censurar todo aquello que no esté dentro de la línea oficial de lo que proponen los que en este momento tienen el poder, la élite económica, la Agenda 2030, los gobernantes que ahora están influidos y son títeres de las élites económicas. Bueno, voy a hablar de un par de barbaridades de las que se ha hablado. Uno de los participantes del foro de Davos habló de que se está trabajando en una tecnología en la que cada consumidor pueda conocer su huella de carbono. Es decir, un seguimiento, por ejemplo, con lo del euro digital, con lo del dinero digital, pues puedes tener un seguimiento y lo pueden ir controlando, porque puedes saber en qué gasta, en qué consume, a dónde va el dinero. Porque, por ejemplo, sabrán a dónde has viajado, qué has comido o qué cosas compras. Y esto puede determinar la huella de carbono. Y entonces, en base a esta huella de carbono, pues desde altas instancias políticas, pues pueden hacer, por ejemplo, que ya no puedas llenar más el depósito de gasolina porque has llenado tantos litros, ya no puedas comprar más carne de cerdo o carne de vacuno o carne de pollo, o bien que no puedas hacer tantos kilómetros, en fin, lo que se determina la huella de carbono, ya que el propio consumidor sepa en qué ha gastado, cuánta huella de carbono ha producido. Por ejemplo, también la factura de la electricidad de su vivienda, pues sabrá cuánta electricidad ha consumido, que puede ser, por ejemplo, calefacción eléctrica, lo cual a esto también le van a poner límites. O sea que todo esto va contra las libertades. Y esto es lo que estaba hablando uno de los partícipes del foro de Davos, de que, en fin, estaba diciéndolo con la excusa de la huella de carbono, otra de las formas de decir que estamos ampliando, mejorando, programando, trabajando tecnologías para teneros más controlados y para limitar vuestros derechos y vuestras libertades. Luego también es curioso lo que habló en un momento Klaus Schwab, de que se le preguntó algo de las elecciones y él respondió, perdón que estoy un poco constipado, respondió que bueno, que importan las elecciones si ya se sabe de antemano quién las tiene ganadas. Es decir, como que tienen el control de los medios informáticos y tienen el control de varias instituciones públicas, pueden determinar los resultados electorales, lo cual esto no es libertad. Por eso el gran peligro es la Agenda 2030, el socialismo, el colectivismo, la falta de libertades. Este es el gran problema que se afrenta al mundo. La tecnología, la informática es algo de mucha utilidad para el ser humano. Es una herramienta muy buena, pero a la vez también puede ser una herramienta peligrosa porque puede reforzar el poder dictatorial. Que cada vez seamos menos libres y más controlados, y esto no nos conviene. Bueno, que podríamos hablar también del foro de Davos. Pues se hablan de bastantes tonterías. Salió un músico iraní de los intelectuales
que bueno, allí que participaban en el debate y en las discusiones, pues le reprimió hasta incluso le insultó a Klaus Schwab, el creador del Foro de Davos, de pues que la Agenda 2030, la transición ecológica, todo esto va contra la economía y va contra las libertades. Y lo llegó incluso a insultar. O sea que era una de las pocas voces que al menos decían la verdad, decían las cosas tal como estaban. Y Klaus Schwab pues se tuvo que levantar y marcharse. Luego, la tontería, por ejemplo, esta de un chamán, que no estoy seguro que fuera un chamán, sino una persona disfrazada de chamán, de un hechicero de la Amazonia, haciendo no sé qué tonterías, como escupiendo, bufando a los asistentes, gente importante que no decía nada, como si ya se conocieran el papel a interpretar. O sea, haciendo unas tonterías que no entendía nada. Bueno, también por otra parte, el Santo Padre, que envió un comunicado a Davos, porque no creo que haya existido, y ha dicho, bueno, aquí estáis discutiendo de los problemas del mundo, estáis debatiendo, pero no os olvidéis del sufrimiento de la humanidad, como de esto que tenga que haber hambrunas, como de esto que tienen que haber guerras, como de esto que tenga que haber violencia. Por amor de Dios, preocupaos más por el prójimo, no tantas hambrunas, no tantas guerras, no seáis tan pecadores, no seáis tan violentos. El mensaje del Santo Padre Francisco I. Bueno, ¿y qué más? Podríamos decir también que aparte de hacer todas estas tonterías, la cosa pues también fue de fiesta. Los asistentes ahí, los multimillonarios, los políticos, porque no olvidemos, por ejemplo, que este lugar, Davos, es muy caro, es un lugar de mucho lujo. Y a cada participante alguien tiene que pagar su asistencia y su estancia. El gobierno español, por ejemplo, Pedro Sánchez, la ex ministra de Economía Nadia Calviño, el ministro Escrivá y no sé quién es más del séquito de Pedro Sánchez que acudieron a Davos para participar. Todo esto ha tenido que ser pagado por el gobierno español, es decir, por vosotros a través de vuestros impuestos. Pero ¿qué pasa? Porque no todos son debates y discusiones, también es ir de farras, es ir de fiestas, porque allí no solo van jefes de Estado, van los hombres más ricos del mundo, los que poseen las mayores empresas del mundo, los que controlan económicamente buena parte del mundo. Entonces van a darse a fiestas de lujo. Han contratado muchas prostitutas, que como mínimo 3.000 euros por noche. Restaurantes con las mejores comidas. En algunos se ha hablado de unos canapés hechos de tiburón, canapés de carne de tiburón, y de la mejor comida y del mejor champán. Mientras tanto, hablan de que la Tierra tiene recursos limitados, lo cual no es verdad, y quieren que coméis insectos, y quieren que coméis carne sintética, pero no hacer como ellos, que comen canapé de carne de tiburón, champán del mejor vino, de la mejor uva. Cualquier receta culinaria, pues hecha de vacuno, de cerdo, de pollo, de lo que sea. Esto sí que pueden comer bien. Y pan del bueno, del natural. No pan hecha con harina de insectos. Ellos comen muy bien, pero vosotros les exigen comer insectos y pues carne sintética, cualquier porquería. Esto es una hipocresía total. Esto también se ha dado aquí en Davos. Luego también se dan unos bonos de spa para relajarse, compartiendo con las putas, claro, las putas de lujo. Cuando os dicen que vosotros no os podéis duchar porque el agua escasea, lo cual es falso. En estos días aquí en España ha habido unas lluvias intensas. Es agua que se pierde, que va al río y que acabará al mar. Cuando se podría, por ejemplo, pues con unos tubos, absorberla como unas bombas y llenar depósitos o llenar embalses para que no se pierda el agua. Pero no interesa. Son operaciones encubiertas de las cuales pues la élite económica quiere hacerse más con el poder. Bueno, lo más destacado ha sido el discurso de Milei. Las libertades están en peligro. Vamos hacia una dictadura y esto lo tenemos que impedir. Pero en este sentido ya se había sentado un precedente. Antes en la antigua Roma y los estados de la antigüedad eran monarquías. Y estas monarquías, los reyes, tenían el poder absoluto, hacían completamente lo que les daba la gana. Y todos los súbditos eran como esclavos que no tenían prácticamente derechos. Pero entonces
en Grecia y luego en Roma se inventó la democracia y se inventó un sistema político, se dio un sistema político de contrapoderes. Por ejemplo, el consulado solo podía durar un año y tenía que ser dos cónsules. O sea que era un consulado. En un mes mandaba al uno y el otro mes mandaba al otro. Habían varios contrapoderes y esto era algo bueno. Y lo digo porque hay que preservar la democracia y las libertades, porque en la actualidad vamos hacia una dictadura, se llame comunista o se llame como las diferentes modalidades que había expuesto Javier Milei: comunismo, socialismo, nacionalismo, democracia cristiana, nacional no sé qué, en fin, toda una serie de diversidades ideológicas de las que se van etiquetando los partidos políticos, pero que tienen un común, que que quieren formar la dictadura, esta dictadura que ahora de momento es de la Agenda 2030, el globalismo, que la élite económica acapare todo el poder y obligue al resto de la población a una serie de cosas que van contra los derechos, contra las libertades, incluso contra los derechos humanos. Y esto no lo podemos permitir porque vamos a terminar esclavizados. Quiere decir que, como la antigua Roma, llegó un momento que se despertó y dijeron: no, monarquía no, república, pero una república contra poderes, una república con división de poderes. Por ejemplo, aquí en España la división de poderes ya prácticamente casi no existe, porque, por ejemplo, ahora el poder ejecutivo de Pedro Sánchez ya está controlando el poder judicial y está controlando, pues, varias entidades, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Centro del Espionaje, toda una serie de entidades públicas las está controlando el Ejecutivo. Entonces, la separación de poderes está peligrando mucho. Incluso se han metido como Poder Judicial. La Fiscalía, por ejemplo, ya lo dijo una vez Pedro Sánchez: ¿de qué depende la Fiscalía? Pues del gobierno, es decir, de él mismo. ¿De qué depende el Tribunal Constitucional? Pues ahora también depende de Pedro Sánchez, porque ahí es donde ha metido a su títere Cándido Conde Pumpido. Pero qué decir, como lo de la Agenda 2030, que está muy claro que Pedro Sánchez va por todas con lo de la Agenda 2030, que detrás está esta élite económica, esta élite muy poderosa que tiene muchísimo dinero y que lo que quiere es controlar todo el mundo y que los demás se conviertan en esclavos. Los quieren controlar, pues controlando el dinero, el euro digital, pues controlando, pues el monopolio del agua, el monopolio de los alimentos, las comunicaciones y las informaciones también. Y ahora pues se está hablando mucho de que lo más preocupante en el tema, digamos, para esta gente, dice, no solo lo del cambio climático o otro tipo de problemas, es la desinformación, lo que llaman la desinformación. Y por eso quieren poner y aplicar mucha censura, de manera que la propaganda, la información sea solamente lo que a ellos les interesa. Por eso es muy importante que ojalá a finales de año en Estados Unidos gane Donald Trump, porque es necesaria estas contrapoderes que hagan posible que no se termine de una vez por todas con las libertades y que no vayamos a una dictadura, que sería una dictadura terrible. Un tipo de dictadura como ya la que sucede en China y en la que los ciudadanos tienen, pues, unos derechos cada vez más limitados según el comportamiento. Pero cada cualquiera tiene su comportamiento en plena libertad. Gracias a Dios que en Argentina ha ganado Milei. Y claro que tendrá muchas dificultades, porque estamos cambiando una cosa que ya lleva bastante tiempo. Como sabéis, cuando cayeron las repúblicas del este, las comunistas, y pasaron al capitalismo, pues se necesitó mucho tiempo, todavía no se han recuperado de esta pobreza y de este retraso. En Argentina puede ocurrir algo similar, pero con el tiempo puede llegar a un capitalismo de completa libertad, que es lo que les puede llevar a la prosperidad y terminar con la pobreza. Y es necesario que haya este estatus de libertades y de derechos en la que el individuo, el ciudadano, el ser humano pueda estar bien. Por eso, gentes como Javier Milei, como Donald Trump en Estados Unidos, ojalá que gane la presidencia de los Estados Unidos, se hagan con el poder y pongan cierto control a estos abusos que van saliendo sobre cómo va evolucionando la informática y todo esto, pues que no caigamos en la trampa de terminar siendo esclavos y con las libertades limitadas y que con las cosas nos vayan mal y con ello pues conlleve mayor injusticia
y más pobreza, que es lo que no queremos. Bueno, pues de momento lo del foro de Davos ha ido así y vamos a ver, pues hoy terminará, a ver si habrá algo más que añadir. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.